Buenas noches, bendiciones. Usted que nos está viendo en este momento desde la congregación de la Iglesia Comunidad Cristiana Monte de los Olivos. Este es el día número 1 del curso Numerología Bíblica. Y vamos a hablar del número 1, su significado bíblico y sobre todas las cosas que representa para nosotros como hijos de Dios. Buenas noches, bienvenidos todos acá, los que estamos presentes. Bueno, en la primera clase estuvimos abordando el concepto inicial o general, ¿recuerdan? De lo que era la numerología. Y como un breve resumen, o resumiendo, valga la redundancia, vamos a decir 4 cosas puntuales. La primera es que la numerología bíblica no tiene que ver con adivinación, ¿recuerdan? No tiene que ver con la lotería, no tiene que ver con qué número me aparece en una planta, en una nube, o qué número me soñé, y eso qué tiene que ver para mí con suerte. No tiene que ver con eso, ni agorería, ni adivinación, ni suerte, ni ningún tipo de juego de azar. Número 2, la numerología dijimos que no era una ciencia ni bíblica ni una ciencia matemática. O sea que usted no puede fundamentar esto como una ciencia, como hablar de la biología, como hablar de la física. Sin embargo, sí dijimos, y reitero, que son fundamentos de los cuales la palabra de Dios nos da un énfasis muy importante en la relevancia y la importancia de lo que para Dios representa cada número. Número 3, hablamos de que la numerología bíblica nos ayuda de una manera sistemática. Sistemática significa que tiene una estructura, que tiene un sistema. Nos ayuda de manera sistemática a ver cronológicamente. Recuerde que dimos el ejemplo de los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. A ver, no los oigo muy convencidos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos años hubo de silencio sin que Dios enviara profetas ni reyes a Israel antes de la venida de Cristo por medio del anunciamiento a través de Juan el Bautista? ¿Cuántos años hubo? 400. Vemos números: 49, 40, 39, 40 menos 1, dice el pastor, 66. Todo número tiene una relevancia. Y por cuarto punto o último elemento, indicamos que los números obedecen también a una estructura que significa o se llama vinculativa. Diga conmigo esa palabra, vinculativa. Vinculativa significa que es algo que hace un vínculo entre A y B. ¿Usted ha escuchado que la palabra de Dios es el alfa y el omega? Que la palabra de Dios es de la A a la Z. Que la palabra de Dios es lo primero y lo último. Amén. ¿Usted ha escuchado eso? Eso nos da un vínculo. Por lo tanto, si yo le dijera a usted que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento era Isaías, cuando usted se lee el libro de Isaías y busca los capítulos y los versículos, coinciden proféticamente con las enseñanzas que están en Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos encontrar vínculos en la Biblia. Y hoy quiero que hagamos un breve ejercicio para ir dando inicio. Yo quiero que todos, como les dije la semana anterior, si usted recuerda bien, traiga su Biblia física, porque vamos a necesitar recurrir una y otra vez de muchos pasajes y de mucha explicación bíblica, ¿ok? Hoy vamos a profundizar en el número 1. Usted me puede decir, pero es que la semana pasada ya lo vimos. No, la semana pasada estábamos viendo ejemplos puntuales, significado puntual de ejemplos. Muy bien, yo quiero que usted, antes de que hagamos el ejercicio, se ponga a pensar brevemente, ¿qué significa para usted la palabra principio? Cuando usted escucha la palabra principio, tiene muchos significados. La palabra principio significa algo en lo que yo creo. Tengo principios, dice la gente. Un principio mío, podríamos decir un valor o un buen principio es ser una persona honrada, ¿ve? Usted puede poner esa similitud. Un principio en mi casa es que siempre oramos antes de acostarnos, antes de empezar el día. Un principio es el inicio de algo. Todo libro tiene un principio y todo libro tiene un fin. Toda historia, una película, nuestra vida tiene un principio, un desarrollo y tiene un fin. Entonces, es muy obvio lo que le voy a decir, pero yo quiero que sin ningún orden, no voy a usar la palabra azar, sino que sin ningún orden, usted busque un libro de la Biblia que
no va a coincidir con el de otra persona. Y yo quiero que busque el capítulo 1, versículo 1 de ese libro que usted escogió. No le voy a decir cuál. Usted puede decir, yo agarré, y en ese capítulo 1, versículo 1, le quiero demostrar una similitud, una relatividad bíblica. Que no es como que usted me diga, pues obvio, si es el primer versículo, el primer capítulo, va a hablar de un principio. No, es porque hay un concepto divino en el hecho de que las primeras palabras de cada libro de la Biblia, aunque sea Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, que es el segundo libro de esa misma historia, va a tener un vínculo que nos hace entender qué significa, por qué está pasando esto, ¿ok? Entonces, ¿alguien me puede decir ahí como ejemplo qué libro escogió? ¿Cómo empieza? Lo que era desde el principio. Amén. Perdón ahí, pastor. Quiero solo esa palabra. Ahí tenemos el concepto aplicado. Libro número 1, capítulo número 1. En el principio. Pastor, ¿lo puede leer así completo? Lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Muy bien. ¿Alguien que tenga otro libro? Pastor. Nehemías. Sí. Capítulo 1, versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quilú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, Dios de Moisés, siervo. Muy bien. Aquí tenemos diferentes versículos. Si alguien busca Génesis, estamos en el principio del mero principio, ¿verdad? Usted puede decirme, claro, el del pastor sí dice que desde el principio tal cosa, el de Marujita dice otra cosa, el del pastor Roger dice otra. ¿Alguien más tiene un versículo? Ojalá ¿Sí, hermana? Mateo 16. No, tiene que ser primer capítulo. Mateo 1. Mateo 1, versículo 1. ¿Alguien más mientras tanto? Ezequiel 1. Sí, pastora y después Valeria. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermana Valeria. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy bien. Ahora sí. ¿Sí? 1. San Mateo, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien. Solo para poner un ejemplo. Cuando en algunos libros nos dice origen, principio, comienzo, tenemos una obvia palabra que nos refleja algo que está empezando. Pero ¿qué pasa con el ejemplo de Valeria? ¿Puedes repetirlo otra vez, Valeria? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy bien. ¿Alguien de acuerdo de ustedes cuando vimos el estudio del libro de Proverbios de la sabiduría? Ajá. ¿Qué decía ese libro, esa historia, esa enseñanza? ¿Cuál es el resumen de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ok, usted me va a ir poco a poco comprendiendo cómo hay palabras que no es que, entonces tiene que decir el primero. Me gustó el del pastor Roger, que antes, ¿lo puede repetir? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quilú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Amén. Pregunta para cualquier ser humano que se encuentre aquí. ¿Qué hace usted primero? ¿Habla? ¿Camina? ¿Qué hace primero? ¿Qué es la primera manifestación que tiene un ser humano desde que nace? Empieza a emitir sonido. Intenta comunicarse. Intenta por medio del llanto comunicarse. ¿Por qué un niño llora? Porque quiere que lo atienden. ¿Por qué un niño sonríe? Porque quiere que le atienden. ¿Por qué una niña llama? Porque intenta articular palabras, que es lo primero
que Dios puso en nosotros. ¿Cuál es la primera regla que nos diferencia de todo el resto de la creación? Aparte de que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabía usted que nos diferencia de todo animal, de todo árbol, de toda roca? Que podemos comunicarnos, que podemos hablar. Hoy vamos a explorar el número 1 desde un concepto de la formación universal de las cosas. Vamos a Génesis. Casualmente, capítulo 1, versículo 1. Sí. Amén, mientras usted lo busca por ahí. Gloria a Dios. ¿Quién me puede leer Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ve qué versículo más puntual, más sencillo. En el principio. Ahora, hoy vamos a detenernos en esta palabra tan fuerte, tan poderosa. Y yo no quiero que la romanticemos, pero es que es necesario que usted comprenda el peso de lo que representa la palabra principio. Ya dijimos que puede ser un concepto como si fuera o como el sinónimo de un valor. Un valor mío es la honradez, o un principio mío es la honradez, ¿ok? Pero ¿qué significa en el principio? Cuando nosotros usamos la palabra principio, nos está asignando un tiempo, nos está asignando un lugar y nos está asignando una condición. Cuando yo digo principio, es antes de todo. Si nosotros leyéramos esto en el entendimiento de lo que representa uno o principio, diríamos, antes de que todo existiera, antes de que todo fuera creado, antes de los tiempos, ¿verdad? Estamos extendiendo el concepto de esta palabra. Si usted abriera la Biblia en Génesis uno dijera, antes de que todo tuviera forma, antes de que cualquier cosa existiera, antes de que tan siquiera el universo tuviera forma, según los científicos, antes de que el Big Bang hubiera ocurrido, que sabemos que así no fue, dice que alguien, ¿cómo se llama ese alguien? Dios. ¿Y recuerdan que habíamos dicho quién es Dios en la numerología? ¿Quién es Dios? Uno. Vamos a detenernos ahí. Y hagamos este pequeño ejercicio de palabras. Antes de que todo ocurriera, uno, pero no uno cualquiera, sino el único, ¿recuerdan? El primero. Pero, perdón, aquí entra la primera situación de la forma de vincular el entendimiento. Para que Dios sea el uno, el primero, y Él dice que ahora está creando todo de donde no hay nada, pero hay uno que es el primero. O sea que usted y yo podríamos decir, antes de que no hubiera nada, el primero ya existía. Dios no fue un Dios creado. Dios no fue un Dios inventado. Dios no fue un Dios moldeado, diseñado por el hombre. Él era antes que todo fuera. Él era antes de la materia, era antes del tiempo. Abordemos una palabra que se llama kairos. ¿Alguien ha escuchado esa palabra kairos alguna vez? Por aquí ve un par de. ¿Qué significa kairos o kairos, como algunos dicen? ¿Qué significa kairos? Es un tiempo, pero no es un tiempo cronos. Nosotros nos apegamos a un tiempo cronos. Tenemos el reloj. Por si usted no lo sabía, Cronos es el dios del tiempo para los griegos. Entonces, cuando usted dice, yo estoy cronológicamente haciendo algo, está diciendo, bajo la medición o el dominio del dios Cronos, que es el que rige el tiempo en la tierra. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Nos dice, yo no estoy sujeto a Cronos. Cronos lo inventó el hombre, que yo creé al hombre. Vaya siguiéndome, por favor, porque yo sé que es un poco profundo esto.
Yo inventé al hombre, el hombre inventó a Cronos, no está antes que mí, no es primero que yo, no es ni siquiera cercano a mí, como diríamos en un buen costarricense, no es digno ni de atarme los cordones, ¿verdad? No me llega pero ni al tobillo. O sea que el tiempo no es una condición que afecta a Dios. Antes no significa hace 10 minutos. Antes, cuando la Biblia nombra que en el principio Dios, o sea, en el fundamento de todas las cosas, el uno, que es Dios, creó los cielos y la tierra, vamos a detenernos acá, nos dice que antes de que todo existiera, el primero, el único, el que nadie lo hizo 3 cielos. Y por eso no dice cielo, dice plural, cielos. Ahora, ¿dónde opera el concepto kairos? Vamos a entender esto. Hay 3 cielos o 3 dimensiones del cielo para el ser humano. La Biblia nos describe justamente esta semana, ¿cuántos han estado leyendo los versículos que corresponden cada día? Acabamos de terminar ayer, si usted estaba leyendo, el libro de Job. Y la palabra nos dice que cuando Dios, el uno, llama a uno de sus hijos, le pregunta que de dónde viene. Y él no le dice que viene de correr por la tierra. No le dice que viene de nadar por los mares. ¿Qué le dice? Dice, vengo de rodear la tierra. Como usted bien se acuerda, la tierra es una esfera, no es plana, como dicen los terraplanistas. La tierra no es plana, es esférica. Para que usted pueda estar alrededor de algo esférico, solo lo puede rodear. ¿Y por dónde se rodea? Por fuera. Entonces, lo que nosotros conocemos como primer cielo está de donde nosotros ponemos nuestros pies, donde está lo que respiramos, nuestra atmósfera, hasta la primera parte donde se acaba el manto celeste, donde se acaba el oxígeno. ¿Sabe usted cómo se conforma el oxígeno? Lo que respiramos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo es la formación del oxígeno? Nosotros respiramos O2. Y la primera partícula que forma un átomo es oxígeno, la primera. ¿Qué pasa si a usted y a mí nos quitan lo primero? Nos morimos. Respiraríamos puro carbono. Nos moriríamos. Voy a poner esto un poquito más contextualizado. ¿Qué pasa si a usted y a mí nos quitan a Dios? Nos morimos. Curiosamente, el hombre respira oxígeno y ahí se acaba el oxígeno. ¿Por qué le digo esto? Porque la ciencia indica que una vez que un cuerpo celeste sale y rompe esa barrera del primer cielo o de la atmósfera, no hay oxígeno. Ya tienen que usar mascarilla, tienen que usar casco y tienen que usar en una vestimenta, ropa especial, porque ingresan al segundo cielo. El segundo cielo es lo que nosotros conocemos como el manto celeste, donde están las estrellas, la luna, los otros planetas, las galaxias, Vía Láctea, el universo. ¿Sabe usted quién también está ahí? ¿Sabe usted quién también está ahí? Satanás y todas sus huestes. Hermano y hermana, no, Satanás no está ahí abajo de la tierra, ahí está el infierno, no Satanás. Él todavía no está ahí. Por eso el cristiano tiene que tener entendimiento y conocimiento en causa de lo que habla. En el manto del segundo cielo, que en griego se llama eponeurema, en ese manto están las estrellas. La Biblia en Génesis, cuando nombra que se crearon las estrellas, en su traducción original no habla de estrellas como lo que nosotros consideramos una estrella, esa chispita que está yendo ahí, sino que estaba creando seres, así como Lucifer, como Satanás. Recuerden que Lucifer era el nombre que tenía Satanás antes de ser Satanás. El primer nombre que él recibió de Dios era Lucifer, porque él le dice, oh querubín hermoso, tu luz era brillante y preciosa como la de ningún otro. Perdón, Luzbel, sí, discúlpeme, gracias, me equivoqué. Luzbel, luz bella.
pero se ha corrompido tu corazón y ahora no puedes estar. Y usted conoce la historia, y fue echado y se convirtió en Lucifer, que significa luz oscura o luz caída. Y que esto mismo lleva al contexto de que cuando choca contra la tierra, ocurre que aparece o nace Satanás. Antes de eso no existía Satanás. Era Luzbel, el querubín hermoso, el ángel más bello, más radiante. Por último está el tercer cielo. Ahora, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar que si el segundo cielo comprende el universo y todo esto, ¿hacia dónde más puedo ir? Pues los científicos dicen que ni siquiera se imaginan la distancia del universo, pero ellos mismos nos dan un parámetro. Ellos lo están midiendo, significa que sí tiene un principio y un fin. Por ejemplo, el universo no se mide en cronos. Todo lo que está debajo del segundo cielo sí se mide en cronos. Usted y yo tenemos un día calendario de 24 horas, una semana de 7 días, un mes de 30 días, un año de 52 semanas, 365 días, una vida determinada de X cantidad de años, bajo el primer cielo. Y dice la palabra de Dios que bajo ese mismo cielo, Él nunca ha visto a un justo desamparado. Note qué cosa más interesante. Pero una vez que traspasamos esta barrera, entramos a un lugar donde el cronos ya no sirve. Los astronautas que han viajado experimentan un fenómeno, número 1, de antigravedad. La gravedad es aquella fuerza que nos atrae hacia la Tierra, hacia nuestro origen, hacia nuestra muerte. Pero una vez que una persona atraviesa y pasa de la atmósfera a la endósfera, cruzó la litosfera y llega a la estratosfera y está en esas partes, dice que el tiempo empieza a percibirse de una manera distinta. De hecho, ellos flotan. Usted ha visto las películas que atacan así como, porque ahí cambia el concepto. Ya no hay cronos que opere. Hermanos, todo esto es para explicarle que bajo esta tierra el ser humano ha creado dioses que imponen el desgaste físico, mental, emocional y espiritual de nosotros mismos, sin comprender que más allá de esa barrera, el uno, que es Dios, el primero, creó algo que ni siquiera se puede sujetar a esto. Pero ahí todavía no existe el Kairos. Ahí todavía no existe el Kairos. El Kairos ocurre cuando hasta el tercer cielo, escúcheme bien para tratar de imaginarnos esto, hasta después de haber recorrido lo último del universo, si existiera un lugar físico donde termine, empieza el tercer cielo, que es donde habita la presencia de Dios. Y es ahí donde existe un tiempo que no es Cronos, el dios griego, sino que es Kairos, que es un tiempo que se denomina o se traduce como uno, así dice, uno que es eternamente ahora. Es un eterno y constante presente. Grábese este concepto. El Kairos es un constante ahora. O sea, si usted le preguntara a Dios, si nosotros tuviéramos ese privilegio algún día, ¿verdad? Que yo creo que cuando estemos frente a su presencia lo que vamos a hacer, lo menos que vamos a hacer es hacerle una pregunta cuestionándole algo. Hay gente que dice, cuando esté frente a Dios va a ver lo que le va a preguntar. Mentira. Nadie se va a poder ni siquiera sostener ante su presencia. Pero cuando estuviéramos en ese Kairos y pudiéramos decirle, Dios, es que ¿hace cuánto tiempo fue la creación de la tierra? ¿Sabe qué contestaría Dios? Diría, ahora mismo. ¿Cómo ahora mismo? Si eso pasó hace millones de años. Sí, porque en el Kairos, ahora mismo, ocurrió eso. Señor, pero ¿cómo puedes decirnos esto si han pasado milenios de la humanidad? Bueno, hay un principio que nos acerca a las matemáticas de Dios. ¿Cuánto dice el salmista que equivale 1000 años en el tiempo de Dios? ¿A cuánto? A un día en la tierra. Significa que
de la venida de Cristo para acá, haga cuenta nada más de la infinita insignificancia de lo que representa el Cronos. Significa que de la venida de Cristo para acá, sin hablar antes de eso, de la venida de Cristo para acá, han pasado 2.024 días. Piensen por un momento eso, porque han pasado 2000, ¿cuántos? No llevamos ni 2100, 2024 estamos. Bueno, sí, perdón, 2025 porque estamos empezándolo, pero me refiero a que se han cumplido 2.0024, y un mes que está por cumplirse de enero. O sea que en el tiempo Dios dice, ¿te puedes esperar un par de días? Hermano, hermana, ¿usted se ha puesto a pensar alguna vez, Cristo viene? ¿Quién sabe? No le creo. Yo creo que eso no es así. Un día yo conversaba con mi esposa y le dije, claro que Cristo viene, pero ¿quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? Porque la iglesia no está lista para que venga. Porque la tierra no está lista para que venga. Pero la tierra está mostrando dolores de parto. La tierra está mostrando ya aflicciones. Los está mostrando. ¿Usted cree que estos cambios climáticos, estos cambios políticos, estos cambios del mundo, de la sociedad, de todo, son casualidad? No, es porque, déjeme explicarle algo. Porque desde un principio, hace un par de días para Dios, hace un par de días, cuando Él empezó esto en lo que estamos nosotros, no el tiempo de Él, sino este tiempo. Ahora déjeme tratar de traducirle esto. Es como que usted tenga una botella de 6 litros, un bidón, y que yo le diga que me pase ese bidón a una botellita de ese tamaño. ¿Qué pasaría? No cabe, se desborda, lo sobrepasa. Así es el tiempo de Dios, no el cronos de la tierra. O sea, voy a tratar de hacer este ejemplo. El uno de Dios es más grande que toda la existencia infinita de los números. ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios? Pero Dios es más importante aún que esto. ¿Me explico? Porque esto es una palabra que Él inspiró. Esto no lo puede contener a Él. ¿Me explico? Dios es como que dijéramos, necesito meter a Dios aquí. No me malinterprete. Esto es la palabra de Dios. Pero esto es un ápice, o sea, un pelito de lo que puede ser Dios para intentar decir que aquí es todo lo que corresponde a Dios. Entonces vamos de nuevo a Génesis 1:1. Esto nos dice, tratemos de analizar esto. Ahora le voy a decir algo que le va a abrir un poco más la mente. ¿Dónde era el principio? ¿En el Kairos? ¿Tercer cielo? ¿Mesoneurema? ¿O segundo cielo? ¿Espacio sideral? ¿Eponeurema? ¿O primer cielo? ¿Euranón? ¿Nuestro tiempo cronológico? ¿Dónde era ese principio? Voy de nuevo para que me siga. Cuando dice Génesis 1:1, escuche cómo nosotros tenemos que entender la sabiduría de este libro. Espero que nadie se está haciendo bolas con lo que trato de explicar. Pero en el primer versículo de la Biblia hay más sabiduría de la que usted y yo podemos procesar. Déjeme explicarle por qué. No significa que no lo pueda entender, claro que sí, lo podemos comprender, pero no entender la dimensión de esas 6 palabras. En nos dice que es un adverbio de modo en español. ¿Sabía usted eso? La palabra en, y nos dice un artículo, el. Perdón por regresaros a la escuela a estudiar español. En él. Si hacemos un paréntesis, nos está diciendo nos afirma que hay un lugar.
Pero ahora nos contrapone algo muy interesante. No nos dice características de ese lugar, sino nos dice en quién es ese lugar. ¿En quién es? En Él, en Cristo. Pastor, no sé si sabe por qué lo dijo, pero dio en el blanco. Porque en el principio nadie había visto a Cristo, pero ya estaba ahí. Cuando vayamos más adelante, Génesis 1:3 en adelante, y dice que se hizo la luz, y la luz le pareció buena, habla de Cristo. Pero dice esto, para que comprendamos, en un lugar, en una dimensión que es el tercer cielo, Dios lo puso a Él, a Cristo, y creó, escúcheme, creó primero los cielos. O sea que Dios es antes que el lugar donde Él habita. Déjeme tratar de refrescar esto para que usted me comprenda. No hay nada. Y donde no hay nada, el único que existe crea un lugar que lo puede sostener a Él, mas no contenerlo. Porque nada contiene a Dios. Dios no cabe en el tercer cielo. No es que Dios está ahí y ahí se... No. Él extiende su dimensión, o sea, extiende su presencia y traspasa los tres cielos y más allá. Pero antes de que tan siquiera Él tuviera un lugar para habitar, Él ya existía. ¿Me copia? Eso es como cuando una mamá dice y un papá que están a punto de tener una criatura, no ha nacido, pero ya le estamos preparando el cuarto. Bueno, en este caso el ser humano no había nacido, ese bebé. Dios, antes de preparar el cuarto, antes de preparar un lugar donde habitar, ya Él existía. O sea que Él era todo. Y Él crea en primer lugar los cielos. Pero después nos dice algo que es nuestra creación. Dice que crea los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Escúcheme bien todo lo que he tratado de resumir para decirle que antes de que todo eso pasara, ni siquiera había Dios hecho el lugar donde usted y yo estamos ahora. Y esta tierra va a pasar. Porque dice su palabra que la tierra pasará, más su... Perdón, pastor, ¿me puede repetir el versículo que usted escogió? Qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Se acuerda cuál fue? Nehemías. Qué curioso. Qué curioso. No solo concuerda, hermana, eso se llama que hay un vínculo. No hemos pasado del concepto del uno de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y Nehemías curiosamente es un profeta que anuncia la venida del Mesías. Y Nehemías curiosamente es un profeta que anuncia la redención de un pueblo que estaba prisionero en una tierra extraña. Mientras lo busca, voy de nuevo. Génesis, que por cierto, no sé si usted sabía, que Génesis en hebreo significa inicio, principio. Berejit, que significa el comienzo. Palabras de Nehemías. Perdón, hasta ahí. Qué curioso. Palabras de Nehemías. ¿Quién es el profeta en la tierra? No. ¿Qué representa, un profeta en la tierra? Significa la voz de Dios en la tierra. Al decir eso está diciendo Dios, el uno, a través de su creación, está hablando. Ahora voy de nuevo a Génesis 1:1. Tratemos de resumir este concepto. Entonces, en un lugar, adverbio de modo, nos dice que hay una modalidad. La modalidad se llama lugar. En, él, artículo él, porque el artículo es para él y para ella. La, para referirse a algo. En el principio, o sea, le está diciendo que el principio era Él mismo. O sea, se está refiriendo a Él con una afirmación de que Él mismo, antes de que todo fuera, estaba haciendo todo, porque ya existía. Sí, pastor. Dice la palabra que en el
Amén, ya vamos ahí. Pero estamos en Génesis 1:1. Y dice que esta suma, escúcheme bien, esta suma de energía, fuerza, o como le quiera llamar, porque no hay forma de medirla, porque no hay tiempo que la contenga, porque no hay espacio que la retenga, que es Dios, dice que Él crea el lugar en donde Él va a habitar, los cielos. Y también crea la tierra. Lugar donde va a habitar Él mismo. Vea, porque esto se va poniendo bueno y va profundizando. Dios crea un lugar para Él habitar, los cielos. Y crea una semejanza, una réplica. No es una copia, es una réplica para que habite Él, pero ahora en nosotros. Porque hay un fundamento que dice en la palabra de Dios, que cuando Dios usó al hombre, tomó, ¿qué tomó? ¿Qué significa el polvo? ¿Qué es el polvo? El polvo es tierra. Tierra hecha polvo. Hecho polvo significa desmenuzado. ¿Sabe qué significa el polvo de la tierra? Es la partícula primera de la tierra. Cuando usted tiene tierra y hay agua y se empieza a pelmazar, se vuelve tierra. Pero cuando la tierra se reseca, cuando no tiene agua, cuando no tiene vida, se vuelve polvo, partículas de polvo. Y así es el ser humano sin Dios. Pero Él dice que Él toma polvo, o sea, toma lo básico de la tierra, pero sopla su espíritu. Y escúcheme bien, le dije hace unos minutos, no hay manera de que este libro contenga la sabiduría de Dios. No hay un espacio, tiempo ni dimensión que contenga a Dios, porque es más grande que todo eso. Pero Dios, que es el primero, que es el uno, crea algo que puede retener su esencia, que lo puede contener a Él mismo. ¿A quién hace? A nosotros. Porque dice que somos su imagen y semejanza aquí en la tierra. Muy bien, Santi. Ya habíamos escuchado este versículo, pero una vez más. Deuteronomio 6:4. ¿Qué significa oír? Para escuchar algo tiene que pasar algo. ¿Qué tenemos que oír? ¿Qué oímos? Oímos la voz, oímos un sonido. Si usted se va a los principios básicos, esto es una voz, es un sonido que se está emitiendo. Sin embargo, al decirle Dios, oye Israel, le está diciendo, pon atención a mis palabras. Le está diciendo, pon atención a mis fundamentos. El Señor se está refiriendo al mismo. Es uno. Vamos a imaginarnos por un momento que alguien toma la Biblia y lee Mateo 1:1. ¿Quién me hace ese favor? Mateo 1:1. Amén, amén, amén. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. ¿Alguien que tenga Reina Valera 1960? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Qué creen ustedes que tiene que ver Génesis 1:1 con Mateo 1:1? Esto es una aplicación de la numerología bíblica en este versículo. Hay un versículo que está reflejado en sí mismo. Génesis 1:1, Mateo 1:1. Quiero ponerlos a pensar un poquito mientras les explico lo siguiente. Cuando nosotros vemos versículos que es 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, esos se llaman números espejo.
Está diciendo que tanto el cielo como la tierra están de acuerdo en eso. Grábese eso porque lo vamos a usar mucho. Cuando usted lee un versículo 1:1, significa que tanto el cielo como la tierra, así como Génesis 1:1 dice que Él creó el cielo y la tierra, ahí nos está dando un principio, ahí nos está dando un fundamento, nos está dando una herramienta, nos está diciendo, tanto el cielo como la tierra tienen que estar unificados. ¿Y qué significa entonces Mateo 1:1? Nos está diciendo un principio que está en Génesis 1:1. ¿Alguien le llega o voy muy rápido? ¿Alguien me copió o voy muy rápido? Voy a explicarlo de esta manera. Todo lo que pasó en Génesis 1:1 fue en la antigua historia cronológica de la tierra para crear un lugar para nosotros. Amén. Voy de nuevo. Génesis 1:1 es el fundamento, el principio, la piedra angular de Dios para decir, por todo esto que hice, creé un lugar para el hombre en la tierra. ¿Sí? ¿Me copia? Tuve que escoger toda la nada, hacer algo donde no había para crear un lugar para que el hombre que me representa a mí en la tierra habite. ¿Qué dice Mateo 1:1? Que Él tuvo que tener toda una línea de seguimiento, de rastreo, de cronología en la tierra para que viniera ¿quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El uno del uno. ¿Se acuerda? Perdón los que no vinieron la semana pasada, pero es que explicamos esto. Todo lo que tuvo que hacer el uno en el principio, antes de la nada, y justificar, esta es la palabra, Él tuvo que justificar que se hicieran los cielos, un lugar celestial, y se hiciera la tierra, un lugar terrenal, para que habitara el hombre que iba a traer cronológica, genealógicamente, Él mismo en la tierra, pero ahora hecho hombre. Ahora, usted se ha puesto a pensar, ¿qué significa Dios hecho hombre? ¿Alguna vez? Así, honestamente, quisiera que usted se pregunte esto. ¿Usted se ha puesto alguna vez a pensar qué significa que Dios nos dice que ahora Jesús es Dios hecho hombre? ¿Pastora? Tomó la forma de hombre. Ajá. Amén, amén. Tomó la forma de hombre, fue hecho hombre. Es ahora entre nosotros, Emmanuel. Dios entre nosotros, con nosotros, uno de nosotros. No aparte. ¿Sabe qué significa eso? Que el uno, el infinito de Dios, el ejemplo de los 5 litros de agua, se tuvo que derramar en una esencia más pequeña, que es el humano, porque Dios no es pequeño, pero tuvo que simplificarse a ser uno como nosotros, para que nosotros ahora podamos ser uno como Él. Escúcheme bien, ¿en quién? Oiga, qué lindo, ¿en quién? Solo en Él. Ahora, déjeme tal vez profundizar un poquitito más. Dios le está diciendo a esta carne que es polvo, porque cuando usted y yo nos morimos, ¿qué dice la palabra de Dios que somos? Polvo eres. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ojo para que no se me pierda. Dios le está diciendo a la humanidad que con enviar a Jesús, hecho hombre en la tierra, ya ahora no es un cuerpo de polvo que vuelve al polvo, que retenía la esencia de Dios, sino que ahora es Dios entre nosotros, no puesto en la tierra, sino la tierra misma recibiendo el Espíritu de Dios,
para que usted y yo fuéramos capaces. Le voy a explicar esto, el por qué. Porque dice que una vez que Jesús murió, ¿qué pasó? Volvió al polvo su cuerpo, se levantó ahora con un cuerpo glorificado. Hermano y hermana, usted y yo tenemos que anhelar tener un cuerpo glorificado. Porque este cuerpo que está acá pegado a la tierra tiene un cronos que le dice cada día se está acabando tu tiempo y vas a volver al polvo. Pero Dios, antes de todo, creó un plan perfecto para que en Él fuéramos como Él. Hoy usted y yo no somos como Él. Entendamos esto. Usted y yo no somos como Dios. El primer ejemplo es que ninguno de nosotros nos parecemos. Por más que Santi sea mi hijo y el de mi esposa, tiene rasgos míos de ella, pero también de los abuelos y también de la... Somos parecidos, semejantes. Pero una vez que nuestro cuerpo regrese a la tierra, el que habita en nosotros va a ser igual a Él, no parecido. Es que entienda, una cosa es que Santi se parezca a mí, otra cosa es que sea igual a mí. Ni siquiera dos gemelos son iguales 100% entre ellos. Y Dios nos dice, Génesis 1:1, que Él creó todo esto para que atravesáramos estas tres etapas. Una etapa natural, que está en la tierra. Una etapa sideral o espacial, que representa lo que es inalcanzable para nosotros. Y una etapa celestial, que es el tercer cielo. Porque Él es tres en uno, y es uno solo. Pero usted y yo no somos uno solo en Dios hasta que no seamos glorificados. Por eso cuando Jesús se va, Él dice, yo me voy a prepararles a ustedes. Oiga, esa palabra a mí me hizo abrir la mente de un entendimiento impresionante, porque ¿sabe qué está diciendo Jesús? Un par de días después de la creación, ¿verdad? Él está diciendo, mi Padre acaba de crear una bolita que se llama tierra, para que mientras tanto ustedes estén aquí. Pero ahora yo, que también soy el uno, que también soy Dios, estoy preparando para ustedes una morada. Pero ahora es, ¿cómo es ahora? Celestial. Y para que vayan ahí, no pueden ir con esta jacket y esos zapatos y esos anteojos y esa pancita o ese flaquito. No, tienen que ir con ropas nuevas, vestiduras nuevas. Tienen que ir ahora a ser glorificados. ¿Cuándo? Oiga qué poderoso. Dice, cuando yo vuelva, cuando yo regrese. Por eso el final de la Biblia, en Apocalipsis 22, nos dice, el Espíritu, ojo porque aquí hay algo poderosísimo, el Espíritu, que es el mismo Dios, y la novia, que somos nosotros, dicen, hey, ven, no tardes, no tardes, no de cronos. No le está diciendo, Señor, se te está haciendo tarde. No tardes. O sea, Señor, aquí hay un concepto muy impresionante que usted y yo tenemos que abordar. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? En este caso, Jesús se lo cuenta a Juan en la isla de Patmos para que nos lo cuente a nosotros. Le está diciendo a la humanidad, solo espérense un poquito. Sean uno en el Espíritu, para que siendo uno como iglesia, me llamen, me atraigan, porque yo tengo que ahora abrir el tercer cielo para que todos sean uno solo. Y ya no exista tiempo. Y ya no existan barreras.
y ya no existan, apúrese porque la semana se nos va a acabar y no hemos ganado suficiente salario. Porque dice que habrá en ese lugar ríos de oro, mares de cristal, que habrá una nueva Jerusalén para todos. Eso no es nada más poesía. Dios está diciendo que Él creó esta bolita, pero ahora Él, que también es Jesús y que Jesús también es Dios, nos está diciendo: yo ahora he preparado para ustedes un nuevo lugar. Un nuevo lugar. Note que la palabra uno o un sigue permaneciendo firme. Significa que solo hay un espacio donde usted y yo podemos habitar eternamente. Le doy un premio al que me diga cuál es ese lugar. El Edén. No, ya el Edén pasó. Hay un nuevo Edén que va a estar y es un jardín, pero es un solo lugar donde podemos habitar con Él. Y tiene un nombre. Le doy premio al que me diga. ¿Ah? El reino de los cielos. Porque ese es el lugar que Él va a establecer. Vamos a imaginarnos que es de esta manera. Es como que si una bolita se abriera y ahora se saliera de adentro para afuera y se hace algo nuevo. Nosotros ahora pertenecemos a un reino terrenal. Oiga qué lindo, porque nos dice que pertenecemos aquí, mas no somos de aquí. Voy de nuevo. Ustedes, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. No de Río Azul o de Costa Rica o de Centroamérica. No. Estamos en esta bolita que Dios creó por mientras. Perdón si insisto en esta manera, porque hace un par de días, en el tiempo de Dios, hizo esto. Mientras Jesús prepara un lugar para que usted y yo estemos, ¿dónde? Eternamente. Ojo, porque ahora nos cambia un concepto, y aquí termino para no hacernos más bolas. Dios ya nos cambia un lugar por un espacio-tiempo. La Biblia nos dice que una vez que nosotros seamos tomados en el cielo en el rapto, o muertos y resucitados en Él, vamos a habitar en otra nueva tierra, como dice la humanidad que está buscando a ver si en otra galaxia hay vida y pueden continuar. No, Él dice, y nos transporta, nos hace un cambio, nos dice: yo lo voy a pasar de tierra física a tiempo. Oiga la conversión de Dios. Yo voy a hacerles un cambio a ustedes. Yo los voy a cambiar de habitar en un lugar físico a un lugar atemporal. Porque dice que una vez que usted y yo recibimos a Cristo, somos nueva criatura. Tenemos un lugar asegurado. ¿A dónde? No le digas, dilo que sí. En la eternidad. La eternidad no es un lugar físico. La eternidad es su kairos. O sea, tratemos de imaginarnos. Dios nos dice: los saco de este lugar para pasarlos a un no lugar. ¿Me explico? Yo los saco de un lugar donde tienen que habitar porque hay un cuerpo perecedero que está apegado a la tierra. ¿Sabe usted por qué la ley de Newton se cumple? Nada que sube se queda arriba, tiene que bajar, porque tiene que regresar al polvo. Porque lo que es de la tierra pertenece a la tierra. Porque lo que es natural pertenece a lo natural. Por lo que es carnal pertenece a los carnales, pero lo que es espiritual pertenece a lo espiritual. ¿De dónde es usted? ¿De dónde soy yo? ¿De dónde somos? ¿De dónde quiere ser? ¿De la tierra y la carne? ¿O del espíritu y lo eterno? Note por un momento algo. Dios nos dice: está bien que aquí ustedes se rijan por el Cronos. Está bien. Porque hay ciertas personas que ya a las 9, 8 y media dicen como: ya se está extendiendo mucho, ¿verdad? Y el domingo, si son las 12:15 ya, es que hermano, ¿verdad?
Usted llega y dice, oye, ya que se acabe este 2025, hermano, pero está empezando. Sí, pero que se acabe ya. Viene con todo. Está bien, dice Dios, no importa, créanle a Cronos. Hermano, les pregunto esto. ¿Se ha metido usted en oración de tal manera que usted no sabe ni a dónde está? No, honestamente, porque puede ser que usted no haya experimentado eso. ¿Se ha metido usted en la presencia de Dios de tal manera que usted pierde la noción del tiempo, del espacio, de qué día es, de dónde está, de si está flotando? ¿Le ha pasado honestamente? No sé, y no quiero tampoco que alguien diga, no, yo no me siento muy mal. No, es porque aún no ha experimentado meterse en una dimensión del cielo. ¿Sabe usted por qué alguien llega y le dice, hermano, hermana, por favor puede orar por mí? Voy a traducirle lo que ellos piensan. Yo no sé qué hace usted. Yo no sé qué tiene usted. Pero usted como que metiera la mano en otro lugar y hace algo. Bueno, no somos nosotros. Pero es que usted y yo, cuando estamos en un tiempo de oración, de comunión con el Espíritu, nos salimos del Cronos, nos salimos de la tierra y sin salir nuestro cuerpo, nuestro espíritu entra en comunión con el uno. Oh, ¿qué dice Santiago 4.1, pastor? 4.8. Acercaos a Dios. Uy, perdón un momento. Perdón. Escúcheme, acercaos al uno. Y el uno se acercará a vosotros. Ojo, ahora, termino aquí. Si usted me ha puesto atención, todo lo que representa el uno se está acercando a usted. No hay tiempo, no hay enfermedad, no hay temor, no hay preocupación, no hay prisa, no hay dolor, no hay angustia, no hay llanto. Si yo me acerco a eso, eso se acerca a mí. ¿Me explico? Y no se acerca para decirme, hey, aquí estoy. No, se acerca para decirme, seamos uno. Hoy. No se acerca, repito, para decirnos, aquí estoy como un esposo y una esposa, cerquita. Pero por más que yo intente, no me puedo hacer uno solo con mi esposa. Pero ni en la intimidad más íntima. Una pequeña porción se junta, nada más. Para no darle imaginación a los niños. Pero más allá de ahí, yo no puedo meter mano con mano. Pero Dios dice, acércate a mí. Tú, que estás aquí en la tierra, perecedera, cronológica. Tú, que estás ahí en esa condición de muerte, acércate a mí, que no tengo tiempo. No que no tengo tiempo de que se me acaba, sino de que no me preocupa, porque para mí no existe esa limitante. Acércate a mí y yo me voy a acercar a ti para que todo lo que yo soy sea uno contigo. Y entonces usted sale y ahora usted estuvo un ratito ahí, porque aunque usted diga que es una hora y qué montón, imagínese que si 1000 años es un día, una hora, ¿cuánto sería? 0,0000 un día. Ojo, usted, hermano, hermana, usted no sé si alguna vez le ha pasado, pero usted dice, wow, oré 1 hora, estuve, ay, qué montón. Y Dios dice, qué montón. Hermanos, 1000 significa 1,1230, ¿verdad? Entonces dividíamos 1000 entre 0,00000 6 veces, porque está debajo del primer concepto, y lo reducimos y Dios dice, usted no estuvo, pero ni una milésima de mi tiempo conmigo, y cree que estuvo sometido a mí, y viene a decirme, y ahora Dios, quiero ver esto, ¿y dónde estás, Dios? ¿Y por qué te olvidaste de mí, Señor? Y Dios dice, pero acabamos de hacer, por un segundito, por un momentito, apenas estábamos siendo uno. Ay, hermanos,
Nos pone a pensar, ¿verdad? Un poco. Por un momentitico estuviste conmigo y ya me quieres exigir. Y me estás reclamando que a dónde estoy. Y me estás reclamando que no te hago el milagro. Gracias a Dios, Dios no tiene esos sentimentalismos como nosotros. Dios le está diciendo, por un momento, detuve al Dios Cronos que te gobierna. Hermano, porque nos gobierna. Querramos o no. Usted no puede decir, no, es que a mí no, porque entonces es mentira. Estaríamos ya muertos. Pero estamos apegados a las leyes de este mundo. Debajo del sol. ¿Sabe quién es el sol? El sol es Ra. Para los egipcios. Para los fenicios era el dios Amón. Para los jebuseos y jebuseos era el dios del sol y la cosecha y la fertilidad. O sea, Dios nos está diciendo que para el ser humano, Cronos no es un reloj. ¿Entiende eso? Cronos no es un reloj. Esa es la forma de representar la medición. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Que Cronos es Ra. Que Cronos es Cronos para los griegos. Que Cronos es Amón. Que Cronos es tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Ahora sí termino diciéndole esto. Él solo nos dice, por un momento, recuerde lo que significa uno, por un momento que estés conmigo, también te doy un acceso a todo lo que yo soy. Y Dios nos podría hacer esta pregunta, ¿quieres pasar más tiempo con el uno? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero yo quisiera estar más tiempo con Él. Y Él nos dice, tan solo acércate y mira los beneficios. Hermano, no es para juzgarlo, no es para hacer comparativas, pero piense usted por un momento, ¿será que ni una hora pudiste velar conmigo? Dijo Jesús. Él nos da un parámetro. 1 hora. Tiempo, hombre. Es lo mínimo que yo te pido. Que estés conmigo al día. ¿No pudiste? Le hace una pregunta a los discípulos, sus íntimos, a usted y a mí. Hermanos, hasta yo me pongo a veces a decir, Señor, hoy te quedé viendo como 45 minutos de este día, imagínense los otros. Otras veces le digo, Señor, hoy me desconté otro ratito. Pero hermanos, es como si esa palabra sentenciara nuestra mente y nos dice, ¿ni un ratito estuviste conmigo hoy? ¿Ni un milésima de mi tiempo estuviste conmigo? Si estuvieras más, le dirías a esta montaña, muévete, y se moverá. Le dirías a este demonio, vete, y se irá. Le dirías a esta enfermedad, sal, y saldrá, y sanará a la persona. Hermanos, esa es la herramienta de lo que significa el uno. Ser uno en Él, con Él, por Él y en Él. Y no es un rezo católico, sino que es el fundamento, el principio, el sustento de todo lo que de aquí en adelante nos va a marcar el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches.